Hola, buenas madrugadas, en plena Navidad aquí estamos, listos de nuevo para una travesía a través de esos rumbos del misterio que aquí nos gustan. 2 nuevas horas que nos van a llevar hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. No sabes las ganas, Félix, que tenía de que estuvieras por aquí, y nos ha costado un montón. Félix, gracias, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel. Tienes que saber que yo también tenía ganas de encontrarme otra vez contigo. Para mí, se lo digo a nuestros oyentes, Félix Gracia es uno de esos seres especiales que uno se encuentra por ahí, un personaje con un bagaje, fundador de la revista Más Allá, no sé si la gente lo recuerda. Trabajabas en Adidas, ¿cómo decís vosotros? Los alemanes dicen Adidas, y todo el mundo fuera de España dice Adidas, que viene de Adi Dassler. Adi es el diminutivo de Adolf, pero en España decimos Adidas. Pues eras un alto ejecutivo ahí, ¿no? Era director general. Y de repente un día dices, fuera. Pues sí. ¿Ya te gustaban estos temas entonces, Félix? Sí, esto estuvo, por supuesto, desde años antes. Yo me marché de Adidas porque no pude soportarlo, gracias a Dios, no continué con la crisis personal en la que estaba. Tienes que saber, Miguel, alguna vez creo que hemos hablado de esto, que yo estudié precisamente con un objetivo profesional que era ser director de una gran multinacional el día de mañana. Y con 32 años conseguí este objetivo. Y para mi sorpresa, logrado este objetivo, descubrí que yo no era feliz. Me sentía profundamente desdichado, desubicado. ¿Cuántas veces pasa eso, verdad? Sí, luchas por un objetivo, lo consigues y te ¿ahora? Ya lo creo, sí. No era eso. Y estuve aguantando, pues fíjate, 5 años aguanté al final, pero los últimos 3 y medio con un desgarro brutal, que además somaticé, eso me originó muchos problemas en la salud, hasta que un día, pues corté, decidí marcharme. En aquel momento yo no sabía qué tenía que hacer ni a dónde tenía que ir, pero sí tenía clara una cosa, y es que aquel no era mi sitio. Pero no hablo de la empresa, hablo del mundo empresarial. Y entonces pues me retiré, renuncié a la profesión y miré al cielo y esperé a que el Padre me diera alguna señal para descubrir por dónde iba mi camino, porque el camino que había llevado hasta entonces yo estaba muy convencido de que no era el mío. ¿Y te lo dio? ¿Te sí, dio la señal? Sí. Tardó lo suyo. Esto lo digo por si acaso hay algún impaciente que nos está escuchando. Sí, seguro. Muchos, yo el primero. Yo recuerdo que monté un despacho pues para ver lo que la vida me traía. Monté un despacho en Marqués de Urquijo, esquina Princesa. Y durante 6 meses, Miguel, yo iba a las 9 de la mañana, yo estaba todos los días en el despacho. Vivíamos en Majadahonda. ¿Y no hacías nada? Y yo estaba esperando las señales. Y estuve 6 meses yendo día a día sin faltar ni uno. Cualquiera que me hubiera visto diría, bueno, ¿tú qué haces aquí? Pues yo hubiera contestado esperar porque en algún momento aparecerá la respuesta, aparecerá la señal que me marca el camino por donde tengo que ir. 6 meses sin faltar un solo día. Lo digo por si hay algún impaciente que espera las respuestas inmediatas. La respuesta viene siempre, pero cuando le toca llegar, en su momento. Te llegó, supongo, la respuesta. Montaste la revista Más Allá con Fernando. Con Fernando Jiménez del Oso y con José Antonio Campoy. Con José Antonio Campoy, me olvidaba de José Antonio Campoy. Bueno, saludos, que seguro nos escuchan. La verdad es que entre nosotros había una amistad muy bonita y además una ilusión compartida, que es lo fundamental, ¿no? Para iniciar un proyecto. Quizá el alma mater de toda esta idea, el que más entusiasmo le puso inicialmente, porque conocía el medio. Quiero decir que venía del gremio o de la profesión del periodismo, pues José Antonio. José Antonio era un entusiasta total, ¿no? Y yo enseguida me contagié de esa idea porque encajaba con mi búsqueda, con mis anhelos, con mis sueños, con la intuición de otro mundo alternativo, de un mundo distinto del mundo este convencional del que yo acababa de salir, y nos lanzamos a la aventura. Pero así, una aventura total, porque para conseguir el dinero que se necesitaba, pues tuvimos que hipotecar. Yo tuve que hipotecar mi casa. ¿Sí? Sí, el dinero que sacamos fue de la hipoteca de la casa. Y nos lo jugamos todo en la campaña publicitaria de televisión para lanzar el número 1 de la revista. Que hay que estar un poco loco. Hay que estar. O muy convencido de lo que haces, ¿no? Sí. Funcionó. Afortunadamente. Y sigue todavía estando esa revista ahí. Y ahora no ha venido Félix para contarnos estas historias. Acaba de sacar un libro, me lo acaba de traer, se llama Los Guardianes del Paraíso, que tiene muy buena pinta. Déjame que lo lea, y te emplazo para después, a primero de año, hablar de todo ello, ¿vale? Muy bien, estupendo. Hoy has venido para hablar del significado de la Navidad, que es algo que algunas veces hemos tocado, que a mí me maravilla, como lo haces. Haces curso, ¿no? Y acabas de hacer un curso hablando de esto. Pues sí, el fin de semana pasado hicimos un curso en el Escorial, bajo el título de El nacimiento del niño Dios,
que es realmente lo que ocurre en la Navidad. Nace el niño Dios. Otra cosa es si sabemos qué es eso del niño Dios. Hasta ahora tenemos todos una opinión, una idea, y es que el niño Dios es o fue Jesús. Y por lo tanto la Navidad se convierte cada año, hablo en general, se convierte en una especie de recordatorio del nacimiento de Jesús, algo así como la celebración de un cumpleaños. Pero no ese es el sentido de la Navidad, ni tampoco es eso lo que Jesús pretendía, estoy convencido de ello. No es eso lo que Jesús pretendía, ni siquiera lo que la Iglesia antigua, mira, Miguel, lo que te digo, sí, la Iglesia antigua, la Iglesia de los primeros siglos, lo que esperaba tras el acontecimiento del nacimiento de Jesús, con todo lo que ocurrió en los primeros siglos, los 4 o 5 siglos primeros del cristianismo. Ahí detrás de todo eso, aunque quizás nos haya explicado ahí, había una esperanza. O por lo menos así lo siento yo, ¿no? Y cuando Jesús es presentado en sociedad, entre comillas la frase entera, que significa dar por válidos los evangelios que supuestamente hablan de él y muestran al personaje. El personaje y algo así como lo que podríamos llamar ahora el programa político, si se habla de un partido político o una organización que se presenta. Cuando se presenta en sociedad, el líder de un movimiento determinado, y todo esto lo entrecomillo porque esta terminología es de hoy, pero no era de entonces, se hace mucho después de que Jesús hubiera nacido, pues prácticamente casi 4 siglos. Este reconocimiento oficial de los evangelios como recopilatorios de la vida y de la potestad, o de las cualidades del perfil, podríamos decir, del líder de ese movimiento, tiene lugar en el año 367 de nuestra era. Han pasado prácticamente 4 siglos. Y tampoco es una decisión que se tomara de forma precipitada, sino algo que se fue fraguando lentamente a lo largo de los 4 siglos, ¿no? Detrás de todo eso, sin duda, hay una intención, Miguel. De lo contrario, no tendría sentido permanecer en silencio como si se les hubiera olvidado la historia de Jesús. No se le olvidó a nadie. Había una intención que les mantuvo pues hasta ese momento, esperando cuando lanzamos nuestro programa, cuando presentamos a nuestro líder, qué queremos decir haciéndolo ahora y no habiéndolo hecho en otro momento. Esto es lo que digo yo, que forma parte de ese sentimiento que inspiró a nuestros antepasados, los santos padres de la Iglesia antigua. Ya. No te lances porque tenemos ahí unas introducciones y queremos ir despacito para que nos cuentes ese sentido de estas fechas en las que estamos. Tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, nos vamos con ello. Ha llegado un año más, casi sin darnos cuenta. Las ciudades de casi todo el mundo se han llenado de luces, llamando al sol que se escapa cada día más temprano y tratando de traer un poco de calor al corazón de los seres humanos en estas noches frías del invierno. Es el tiempo de la Navidad, una época llena de significados, muchos de ellos olvidados en medio de la marea del consumo y de los ruidos de la ciudad. Pero para muchos seres conscientes es el momento, la hora de renovar el pacto con la luz, con la ilusión y la fantasía. Hablaros del sentido de la Navidad, de su significado profundo y mágico, será nuestra intención esta noche con nuestro invitado especial. Luego, si te parece, primero, Félix, hablamos de ese sentido de la Navidad y luego hablamos del nacimiento del niño, de ese niño Jesús. Es curioso cuando uno sale, yo acabo de venir de viaje, ahora te he dicho, ¿no? De Egipto, allí las cosas no hay tantas luces como aquí, y llegas a España o a estos países de nuestro mundo y te impacta ver todo el mogollón, todas las luces, toda la gente comprando. Nos están engañando, nos están tratando con esas luces y con ese brillo, con ese ruido, de hacernos olvidar el sentido que tiene estas fechas. Eso sin duda, sin duda. En el Bhagavad, Krishna advierte a Arjuna del peligro que representa la distracción y el olvido. Dice, tan nocivos como la pasión misma. La distracción y el olvido. Olvidarse de lo que uno es. Y estar distraído no significa ver la televisión. Es estar ajeno, ausente a la realidad de uno mismo y la realidad de la vida. Eso dice que es tan nocivo como la pasión misma, considerando que la pasión es la puerta que conduce al infierno, aunque todo esto sea algo que tendríamos que explicar, porque el infierno no es un lugar, es un estado del alma, en el que uno experimenta eso que se llama sufrimiento. Cuando sufres, estás en el infierno. No importa dónde estés sentado o lo que estés haciendo. Si sufres, estás en el infierno. Y hay algo que conduce irremediablemente a él,
y es algo complejo, pero entre ello destaca la pasión, el deseo compulsivo, desenfrenado. Ya. ¿Y tú crees que hay alguien que le interesa que estemos así despistados? Que el propio sistema, el samsara, lo que llaman los budistas fundamentalmente, el mundo samsara. El samsara es una realidad manifestada, convertida en un orden social que contiene multitud de pautas culturales, religiosas, financieras, económicas, de todo tipo, ¿no? Y este mundo llamado samsara está hecho de una naturaleza determinada, y esta naturaleza es que tiende a permanecer siendo eternamente. Es como un impulso que tiende a la eternidad, pero no porque lo sea, no porque permanezca inmutable, que es el concepto verdadero de la eternidad, sino porque se traduce, se expresa a modo de ciclos que se enlazan uno con otros, y por lo tanto un ciclo es sucedido por otro, y este por el siguiente, y este por el siguiente, de manera que tiende a hacerse eterno. Esto significa que los hábitos, la forma de vivir, la forma de estar, tiende a eternizarse, y para eso surge y se establecen todas las medidas, todo el comportamiento, todo lo que vivimos. Esto nos mantiene aferrados a una estructura psíquica que se llama el mundo del samsara, donde las cosas se repiten tendiendo a la eternidad, pero no a la esencia, que sería permanecer algo de forma inmutable, sino a la repetición incesante. Por eso se puede afirmar que hemos vivido ya lo que estamos viviendo ahora, con toda probabilidad lo hemos vivido antes. Concibiendo el mundo del samsara como una repetición de ciclos, entonces no hay nada nuevo bajo el sol, como decía aquel, ¿no? Todo es una repetición continua. Otra cosa es que cambien los escenarios, pero las motivaciones internas son las mismas. No hemos cambiado. Entonces, ¿a qué le interesa esto? Pues al propio sistema, al propio mundo. El mundo está establecido así y tiende a permanecer siendo así. Lo que no significa que uno esté condenado a estar siempre dentro de esa rueda, la rueda del samsara. No, existe una posibilidad, y esta posibilidad es a la que siempre han aludido los grandes maestros, los grandes iluminados, al despertar a esta realidad, porque si no despiertas a esta realidad de los ciclos interminables, no podrás salir. O sea, para salir de esto primero tienes que darte cuenta que estás atrapado en ciclos determinados, y a partir de ahí tendrás que hacer algo, porque no toca en una tómbola esto de liberarse del samsara. Es la consecuencia, el resultado de vivir de una forma determinada, de experimentar un proceso que conlleva un cambio radical, una metanoia, un profundo cambio del que han hablado los grandes maestros, entre ellos y fundamentalmente Jesús, aunque él no la llamaba metanoia. 2 citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, 1 hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. me decías, ¿lo decimos? Estaba... Sí. ¿Y en Egipto se mantiene la pureza, dices? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que la iglesia primitiva, la que puso el acento, el énfasis en la autenticidad de Jesús como símbolo del ser humano, de todo aquello que es potencial en el ser humano, pero que está llamado a despertar a ese poder y hacerlo real en la vida. Pues bien, en ese proceso inmenso, los primeros pasos de la iglesia antigua fueron dados en Egipto. La iglesia de Alejandría fue pionera en este sentido, pero pionera absoluta. Ahí empezó, por lo menos ahí detectamos los primeros vestigios que reconocen en Jesús lo que hoy podríamos llamar o llamamos un Dios manifestado, un Dios presente, conforme a la tradición antigua que venía desde muy atrás, desde los tiempos de Ra, de los tiempos de los faraones, desde los tiempos de los dioses solares. Pues desde esos tiempos se arrastra toda una tradición que los primeros padres cristianos, Clemente de Alejandría encabeza, principios del siglo III, y antes que él, Ireneo, Tertuliano, gente como esta que despertaron una conciencia nueva, no distinta, nueva de lo que era Jesús. Y estamos hablando pues de esos tiempos en los que acaban de ser escritos los evangelios, pero se han guardado, no se han publicado, no se han hecho públicos, nadie los conoce todavía. Ahí empezó a fraguarse la idea simbólica de lo que es Jesús y el simbolismo de la Navidad. En la segunda parte hablamos de ello. Me gustaría, en principio, flotar alrededor de estas fechas. Dicen que no solamente es la Navidad, sino es el solsticio de invierno, que es la representación de la victoria de la luz sobre las tinieblas. Sí. Lo que de alguna manera siempre habían celebrado otros pueblos antiguos. ¿Cómo ves tú ese punto de vista? Sí,
Yo he hablado varias veces, y fíjate, ya en este libro que tenemos aquí, del que hablabas tú antes, el comienzo, el primer párrafo de ese libro, hablo de lo que te voy a decir ahora, ¿no? Y es que el descubrimiento mayor que ha hecho la humanidad a lo largo de todos los tiempos, mira que la humanidad ha hecho descubrimientos e inventos extraordinarios, fíjate, si los miramos ahora y si lo contemplamos, la conquista espacial y tantísimas cosas. Pues bien, el descubrimiento más importante que ha hecho la humanidad a lo largo de todos los tiempos ha sido el tener la intuición, o la certeza, o el sentimiento, o todo ello a la vez, de que en el ser humano habita un poder invisible, un poder eternamente viviente y eternamente creador, que es el mismo poder que ha dado lugar al universo manifestado y lo sostiene como ente viviente. Esa intuición, esa certeza de que estamos imbuidos de ese poder espiritual invisible, ese ha sido el gran descubrimiento de la humanidad. Pues este descubrimiento de los seres humanos es lo que dio lugar a la concepción de ese niño que nace en el solsticio de invierno. Nuestros antepasados concibieron este misterio, algo tan grande que sobrecoge el alma y que uno descubre que carece de palabras y de argumentos como para explicar, como algo intangible, algo invisible, que es el origen o causa del universo, y que es aquello invisible también que lo sostiene, pueda ser lo que habita en nosotros y nos hace seres vivientes, que estamos hechos de esa misma sustancia invisible. ¿Cómo explicar esto? Es que es imposible explicar. Entonces nuestros antepasados concibieron esta maravilla del espíritu manifestándose en la materia, haciendo que la materia sea viva y evolucione. Lo concibieron como a modo del nacimiento de un niño especial, de un niño divino llamado Hijo de Dios o Niño Dios. Y era siempre un niño concebido o nacido de forma extraordinaria, de forma paranormal o anormal, porque no se alude a un niño de carne y hueso, se alude a algo espiritual, algo de naturaleza intangible, pero plenamente vivo y poderoso, ¿no? Entonces concibieron el nacimiento de un niño investido de esa naturaleza más allá de lo humano, concebido de forma extraña y nacido de forma extraña. Y ese niño se acompañó al mismo tiempo con el movimiento del sol, reconocido en la antigüedad también como el símbolo, pues, de la vida. Es lo que permite la vida y sostiene la vida y nos permite la evolución de las estaciones y el sostén de toda la vida manifestada. Entonces asociaron el nacimiento de este niño singular con el nacimiento del sol. Algo que ocurre todos los años coincidiendo con estas fechas, que es el solsticio. Y así nació inicialmente la creencia de que el Dios que viene, llamado Dios solar, por asociación al sol, nace en el solsticio de invierno, que coincide con la noche más larga y el día más corto, en anuncio de que nace como algo pequeñito, algo concentrado, algo chiquitín, que evoca esa idea del reino de los cielos como el grano de mostaza, algo pequeñito, de lo que hablaba Jesús, algo pequeñito porque está concentrado, y desde ahí está llamado a crecer, igual que el sol. A partir de ese día, el sol empieza a crecer al tiempo que las horas de oscuridad o de tinieblas comienzan a declinar. El triunfo del sol espléndido está garantizado. Y en este devenir, a lo largo de los milenios, se ha celebrado el nacimiento de ese niño Dios, coincidiendo con las fechas del solsticio. Fechas en las que estamos ahora. Y por lo tanto tenemos la oportunidad de evocar el nacimiento de ese niño Dios. Otra cosa es, como decíamos antes, si tenemos claro cuál es el niño Dios que nace, si es un niño Dios ajeno o es una alusión a algo interno que estamos llamados a vivir, y que estas fechas del año son precisamente las adecuadas, las propicias para que nosotros despierte ese sentimiento que nos vincula a esa tradición, no a la tradición del Dios solar solamente, sino a la tradición, a toda la tradición, es decir, a la creencia de nuestros antepasados de que en verdad en nosotros habita ese poder espiritual eternamente viviente y eternamente creador, que es la causa original de todo el universo y la causa original de nosotros, que somos su sustancia, que la esencia de eso y nosotros es la misma cosa, y nosotros somos su sustanciación, aquí la vida, la manifestación material. Por ahí va la idea del niño Dios. Sigues hablando con tanta pasión. Sí, bueno. El tiempo no pasa por ti. Déjame que siga. Luego hablaremos en la segunda parte del programa más de esa idea de ese niño Dios. Hablas de el espíritu como si fuera algo exterior al ser humano, como si alguien se lo hubiera
dado? ¿Extraterrestre? ¿Es una mutación genética? No sé qué quiere. No, es algo, es inherente a la naturaleza humana. El Génesis, cuando habla, el Génesis es una gran metáfora, como tú sabes. La Biblia está llena de metáforas, aunque tenga elementos históricos, pero son utilizados también de manera simbólica. Uno puede verse reflejado en hechos que pueden ser históricos, pero en el fondo, cuando te pones en actitud de entender que hay algo más entre líneas escrito, descubres que son metáforas del proceso de cada uno de nosotros, que el éxodo es una experiencia que tenemos que vivir, que Moisés soy yo cuando salgo de la tierra, de la esclavitud de la ignorancia, y despierto a la realidad de lo que uno es. Entonces he realizado mi éxodo hacia la tierra prometida. Todos son grandes metáforas, ¿no? Y el Génesis, que es una gran metáfora, pues habla de la creación del ser humano. Y dice eso, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y esto no significa parecido a. Esto significa que esta es la imagen de mí. Es como si ese algo espiritual pudiera hablar, diciendo, esta es la imagen donde yo me puedo ver. Es como cuando tú o yo nos miramos en el espejo. El espejo devuelve tu imagen. Pues podríamos decir que nosotros somos la imagen de ese algo invisible, a lo que llamamos Dios. Es decir, Dios sería... Dios, exactamente. Llamamos Dios. Yo he afirmado muchas veces, tú lo sabes, Miguel, que nosotros somos dioses caídos en el olvido, como afirmaba San Pablo. Dioses sois, pero lo habéis olvidado. Jesús también lo dijo. También lo dijo. Sois Dios, pero lo habéis olvidado también. Ahí está. Esto yo lo he dicho muchas veces. Somos Dios, un estado de Dios, el estado humano de Dios. En este estado, lo que ocurre es que cuando nos convertimos en seres humanos, se nos olvida lo que somos. Mira, Miguel, yo tengo la oportunidad de vivir prácticamente a diario esta experiencia con personas a las que acompaño en un viaje interno extraordinario, donde conectan con su realidad antes de ser un ser humano. Si nuestro origen fuese el humano, entonces el origen estaría marcado por el nacimiento. Pero puesto que nuestro origen es anterior, es posible conectar con esa realidad anterior. Y yo asisto a diario a personas, ¿sí? Acompaño a personas a diario que hacen ese viaje hacia su realidad, hacia su encuentro con su realidad espiritual, desde donde deciden venir a vivir una experiencia temporal, o una experiencia humana temporal, para hacer algo, para enriquecerse de algún modo, para llevar a cabo un propósito determinado, ¿no? Esto lo estoy viendo a diario, Miguel. Esto no es imaginación. Y este encuentro con la realidad espiritual de cada uno transforma a las personas. Viven ese encuentro y el nacimiento otra vez aquí, porque les acompaño para volver a nacer, como un segundo nacimiento. Y creen escuchar las palabras de Jesús cuando dice, si no volvéis a nacer, no entraréis en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos no es un lugar, sino un estado del alma que se traduce en un estar en la vida y en una manera de vivir. No en qué cosas hago o dejo de hacer, sino en cómo estoy establecido en la vida. Uno puede estar establecido en la vida sufriendo en el infierno, o puede estar establecido en la vida en un gozo inexplicable. A eso le llamaba Jesús reino de los cielos. Y eso es real y es posible. Pero se tiene que cumplir una condición, y es nacer de nuevo. Y nacer de nuevo significa recuperar la conciencia de que eres un ser espiritual, de que has venido a la tierra y te has convertido en un ser humano. Pero tú ya eras un ser, existías, sin cuerpo y sin nada, pero existías. Existías en una plenitud que no puedes explicar, porque nadie tiene palabras para explicarlo luego. Pero existes y desde ahí decides venir. Nadie te obliga. Uno decide venir y viene. Cuando uno ha conectado con esa realidad espiritual, no necesita palabras para explicar. ¿Qué decimos cuando hablamos del espíritu? Ya sabes lo que eres. Espíritu eres tú, espíritu soy yo. Metido en un cuerpo para vivir una experiencia enmarcada en la eternidad, pero que es una experiencia temporal. Antes de nada, antes de pasar a la segunda parte, la Iglesia. El papel de la Iglesia en toda esta historia. Están los escritos sagrados. ¿Todo eso nos ayuda o la Iglesia ha servido quizá últimamente para despistarnos de ese camino tan claro que tenemos como espíritu? Mira, yo creo que todo cuanto existe, sea cual sea la función que interpreta, son funciones que tienen un mismo propósito. Funciones que tienen como propósito último, el que el alma alcance la liberación de los ciclos terrenales. Otra cosa es el tiempo que tenga que transcurrir. Perdón. Y otra cosa es cómo repercute de forma inmediata la función que realizan personas o instituciones. En ese sentido, no esta religión, no esta iglesia, sino cualquier religión, cualquier iglesia, tiene una función que bebe un poco de agua si quieres. Facilita precisamente a los seres humanos el mantenerse donde están. Yo he dicho en más de una ocasión
Que las religiones están establecidas para administrar nuestra estancia aquí en el mundo, nuestra estancia en la tierra. No para facilitar la liberación del mundo en el cual estás, sino para administrar tu quehacer, tu devenir mientras estés aquí. En ese sentido, visto con esta perspectiva corta de tiempo, la Iglesia constituye una sucesión o un conjunto de elementos que te anclan, que te sujetan aquí. De muchas maneras. La primera y fundamental es porque te hacen creer que Dios es una cosa y tú eres otra. Y ese Dios en el que tú puedes estar creyendo y tú, estáis o estamos tan alejados y con tanta dificultad para comunicarnos y establecer una conexión que necesitamos intermediarios que hagan de puente para ello. Y así aparecen los pontífices de turno. Pues las personas que hacen ese papel de ponerte en comunicación de Dios, presentándose ante ti y ante mí como representantes aquí de ese Dios externo en el que tú puedes creer pero que lo sientes o lo percibes como algo muy lejano. Desde ese punto de vista, las religiones, cualquier religión que se expresa de esos términos, y la Iglesia Católica lo hace, evidentemente, está acentuando, está acentuando y fortaleciendo la idea de que estamos separados de Dios. Esto no nos ayuda a liberarnos de aquí. El ser humano no solo no está separado de Dios, sino que es Dios en el estado humano. Igual que el hielo no deja de ser agua por ser hielo, es agua en estado sólido. Al igual que el vapor sigue siendo agua en estado gaseoso. Pero no hay ninguna diferencia. Tanto el vapor de agua como el hielo son estados del agua en la medida en que contienen la esencia de lo que es el agua, independientemente de la forma que tengan. Pues esto es lo que nosotros somos, Miguel. Nosotros tenemos una forma determinada, como el hielo tiene una forma, pero la esencia nuestra es común e idéntica a eso que llamamos Dios. Y eso no está fuera de ti, ni alejado, ni es distinto. Es algo que eres tú mismo y yo también. Lo que ocurre es que cuando venimos aquí y nos convertimos en seres humanos, pues se nos olvida lo que somos y empezamos a vivir la vida desde la ignorancia absoluta de lo que somos y viviendo solo en función de lo que creo que soy. Y lo que creo que soy es esto que veo de mí, un cuerpo y además con un elemento que llamamos mente, que nos permite pensar y más cosas. Estéis feliz, gracias. Este es nuestro programa especial de Navidad en el Espacio en Blanco en Radio Nacional. Hay más cosas que queremos contaros después de esa segunda introducción que ofrecen nuestros compañeros. En un mundo donde casi todo ha perdido el sentido y el significado genuino, no nos olvidemos del significado auténtico de la Navidad, que no consiste precisamente en estimular el consumo materialista. Muchos de nosotros celebramos estas fechas sin tener ni siquiera un mínimo conocimiento de lo que se está celebrando. Y con ello perdemos su sentido. Perdemos la oportunidad. La Navidad es nada más y nada menos que la celebración de un antiguo ritual. De alguna manera, el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Y en otro sentido, para millones de seres de nuestro mundo, la Navidad no es más ni menos que un nuevo aniversario del nacimiento de Jesús, ese Dios que inexplicablemente se hace hombre. Nuestro invitado nos habla de un sentido más profundo de estas fechas, para que, conociéndolo, sepamos aprovechar la oportunidad que nos brinda. No te he preguntado por la estrella de Belén y toda esa serie de símbolos, los Reyes Magos. ¿Eso tiene un significado también dentro de este planteamiento? Pues hombre, eso tiene un apoyo, como sabes, evangélico. Aparece en el Evangelio de Mateo. Ajá. El único, por cierto, de los 4 evangelios, el único que da esos datos. Todos los demás no hablan en absoluto de ello. De hecho, solamente 2 evangelistas, Mateo y Lucas, comentan, aluden a la infancia de Jesús desde su nacimiento. Los otros 2 evangelistas, Marcos y Juan, comienzan el relato pues cuando empieza la vida pública de Jesús, prácticamente. Y de los 2 que hablan de la infancia de Jesús, tan solo uno menciona la estrella
y los magos, no reyes, habla de magos. Lo de reyes lo hemos puesto después, muy recientemente, magos. Y se entiende por magos, como tú sabes, pues aquellos que conocían la ciencia de aquellos tiempos, la astronomía, la astrología, la matemática, y se supone que ellos estaban al tanto de lo que podía ocurrir y supieron interpretar lo que hoy entendemos como una conjunción múltiple de planetas que tuvo lugar en el entorno del año 7. En el entorno del año 7. Del año 7 antes de nuestra era. Tendríamos que decir, Miguel, que la historia de cómo se ha ido configurando en la fecha de la Navidad y el simbolismo de la Navidad empieza en el año 525, cuando gobierna la Iglesia el Papa Juan I. En ese momento Juan I le encarga a un monje llamado Dionisio Lesiguo, le encarga que localice, que era matemático, este monje, que localice la fecha de nacimiento de Jesús para establecer una cronología determinada de los acontecimientos. Esto es lo que se supone, que era para establecer una cronología de los acontecimientos a partir de ese momento en el que Jesús nace. Yo siento que es otra cosa. Yo creo que ahí, no sé si era consciente o no el Papa Juan I cuando le encargó esto al monje Dionisio Lesiguo, pero si no lo era, estuvo movido por una intuición muy sabia que le condujo a determinar una fecha en la que marca una ruptura con la historia de la humanidad, un antes y un después. Creo que tiene poca importancia el hecho de cuándo nació, qué día nació y qué mes nació Jesús, porque verdaderamente lo importante que hay detrás de todo esto es que Jesús representa algo así como la historia de la humanidad hasta él, hasta ese momento, y la historia de la humanidad después de él, porque las cosas son radicalmente distintas. Para mí el verdadero sentido de lo que Jesús representa, no solamente la Navidad y el nacimiento del Niño Dios, sino lo que representa él, su presencia en la vida y el mensaje que él deja a la humanidad, tiene que ver con esto. Y no sé si el Papa Juan I lo quería averiguar o él intuía que era así, pero desde luego la intuición que lo guió fue muy acertada. Hay un antes y un después del nacimiento de Jesús. Ya. Ese Jesús es un personaje histórico, aceptas que sea así y que vino y se encarnó Dios a través de él, que es la Iglesia, la idea que nos da la Iglesia. Yo acepto, por supuesto, que Jesús nació, que es un personaje histórico y que encarnaba a Dios, por supuesto que lo acepto. Pero también lo encarnas tú, Miguel. Y todos los oyentes de tu programa encarnan a Dios, y yo también lo encarno, y esto no es petulancia, esto es reconocer con asombro, reconocer lo que somos realmente. Ninguno de nosotros es diferente a Jesús en ese sentido. La diferencia de Jesús y nosotros no está en cuál es el origen, que es común a todos nosotros, sino en lo que Él fue capaz de vivir, cómo Él fue capaz de dar testimonio de lo que era. Jesús es el prototipo del hombre realizado, del prototipo humano, del hombre celestial, del hombre que encarna ese espíritu en el que creían nuestros antepasados, que se manifiesta en la tierra, de ese poder eternamente creador y eternamente viviente. Jesús es el que encarna todo eso. Mira, Miguel, Mateo habla del nacimiento de un niño que además es visitado por los magos, que son conducidos por la estrella, etcétera. Todas esas cosas hablan de un niño que fue perseguido. Pero Lucas, que es el otro evangelista que da cuenta también de la infancia y el nacimiento de Jesús, no habla de un niño. Es que hay que leer con detenimiento los dos evangelios y compararlos. Comparar para ver las diferencias esenciales que hay entre uno y el otro, que son fundamentales. Cuando Mateo habla de la anunciación, por ejemplo, dice que la anunciación tiene lugar en Belén y que se produce directamente a José, que es el padre de Jesús. Sin embargo, Lucas nos dice que la anunciación del que va a nacer tiene lugar en Nazaret y que además recibe la anunciación María. Son dos cosas totalmente distintas, no se pueden conciliar. Es como si hablaran de dos personas diferentes. ¿Y qué significa eso? ¿Que se han equivocado en la traducción? No se han equivocado, ahí está la historia. Fíjate, si los evangelios se hubiesen publicado, se hubiesen hecho oficiales, en el mismo tiempo en el que fueron escritos, que se supone que fueron escritos en la segunda mitad del siglo I, entonces cabría la posibilidad de pensar ahora que se equivocaron y que no leyeron con atención lo que había. Pero cuando resulta que los evangelios se hacen públicos, se declaran oficiales, 3 siglos después de haberse escrito. Es una pregunta que tenía. ¿Por qué se tarda ese tiempo? Y ahora retomamos. Pues ahí está. Se tarda todo ese tiempo porque se espera
a configurar la idea de quién es este Jesús nuestro, hasta descubrirlo, porque ese descubrimiento no se hace de forma repentina, se hace muy lentamente. A partir del comienzo del siglo III, con Clemente de Alejandría, se empiezan a tener noticias de que Jesús es la versión actual de los antiguos dioses solares, de ese niño que encarna la venida del Dios, del espíritu inmanente a la vida. A partir de comienzos del siglo III, con Clemente de Alejandría, porque pocos años antes, cuando escribe San Ireneo o Tertuliano, cuando escriben ellos haciendo referencia a las celebraciones del cristianismo, a las festividades del cristianismo, ninguno de los dos menciona la Navidad. Ninguno hace mención a la existencia de la Navidad. De manera que terminamos el siglo II de nuestra era sin que la Navidad exista como concepto, como celebración, con un significado o con otro. No existe la Navidad. Es Clemente de Alejandría el que empieza a hablar, el que empieza a decir que en Egipto hay santos padres que dicen que Jesús ha nacido en el entorno del solsticio de invernal, en el entorno del 25 de diciembre. Es entonces cuando empieza, y a partir de ahí se va difundiendo y extendiendo la noticia poco a poco. Es más, en el año 325 se celebra el concilio de Nicea. No se trata aquí de cuando, en este concilio, el propósito no es tratar cuando ha nacido Jesús, pero los representantes de la iglesia de Alejandría ya llegan a este concilio con la noticia de que ellos tienen establecida la natividad de Jesús en la fecha del solsticio, 325. Sin embargo, el reconocimiento no se hace oficial hasta bastante tiempo después, año 350. Reina en la iglesia el Papa Julio I, y él recomienda a todas las iglesias que sea reconocida la natividad de Jesús en esta fecha, al igual que hacen nuestros hermanos de la iglesia de Alejandría, nuestros hermanos de Egipto, dice, no de la iglesia de Alejandría, nuestros hermanos de Egipto, año 350. En el año 354, 4 años después, el Papa Liberio lo decreta. Por decreto se admite, se establece que Jesús ha nacido en esa fecha, año 354. Y hasta el año 376 no se publican los evangelios. Fíjate qué curioso. ¿Cuándo salen a la luz los evangelios? Cuando ya se ha aceptado que Jesús ha nacido en el solsticio. Dice, ¿y esto por qué? Dice, pues porque en este momento se ha reconocido de manera oficial que Jesús es la versión actual del Dios solar que ha existido a lo largo de los milenios. El nuestro, se podría decir, nuestro Jesús, el líder de este movimiento que sentimos, es la versión actual del niño Dios en el que se ha creído. Es el Dios solar reciente, es Dios encarnado, es el Krishna, es el Horus, es Mitra, actualizado ahora. Este es Jesús. Y entonces se publican los evangelios como diciendo, como podríamos interpretarlo ahora, y este es el perfil de nuestro líder, y este es el programa de nuestra actuación o de su actuación. Esto es lo que yo veo detrás. Ahí queda. Y estamos hablando ya en el año 367 de nuestra era. Pero fíjate, aún tuvieron que pasar unos cuantos años, hasta el 379, en el entorno del año 380, para que se celebre la primera Navidad, en el sentido que hacemos ahora, de banquete en el que nos reunimos para compartir las viandas y la alegría. En el entorno de los años del año 380, San Gregorio Nacianceno en la iglesia de Constantinopla y San Juan Crisóstomo en la de Antioquía celebran los primeros banquetes en honor del niño Dios que nace, y nuestro Jesús, nuestro Maestro, fue ese niño Dios. Entonces es cuando se establece que Jesús es verdaderamente Dios y nace como tal. Si los dioses antiguos habían nacido en esta fecha, Jesús, que también lo reconocemos como Dios, nace igualmente en esta fecha. Entonces se oficializa y se lanza el programa de actuación que están en los evangelios contenido. Estaba viendo el tiempo feliz y pasa volando. ¿Cómo nos preparamos en la Navidad? Cada Navidad es una oportunidad para poder recibir ese niño. Ahí está, esta es la cuestión. ¿Cómo Fíjate, nos preparamos? yo te decía hace un par de minutos que la historia empieza, para mí, la historia, el simbolismo auténtico empieza cuando en el año 525 el Papa Juan I encomienda a Dionisio el Exiguo la localización de la fecha de nacimiento de Jesús. Yo sinceramente, Miguel, no creo que lo hiciera, aunque en lo aparente, en lo formal, fuese esta la justificación para datar los acontecimientos a partir de esa fecha. No.
yo creo que hay algo más profundo detrás, y es señalar que Jesús marca un punto de inflexión en la historia de la humanidad, que hay una historia de los hombres hasta Él y otra historia diferente después de Él. Esto es lo que yo creo, porque mira, Jesús nace en un contexto determinado, como todos, nace en una época y en una cultura determinada, nace lo que los alemanes llaman un Zeitgeist, que viene a ser algo así como el espíritu del tiempo, el ambiente que reina en un tiempo y en un espacio, en una región determinada. ¿Qué ambiente se respira? ¿Cómo se palpita ahí? ¿Qué tiene que ver con la religión, con las creencias, las expectativas, con todo eso? Pues Jesús nace en ese contexto profundamente religioso, influenciado por la tradición milenaria de los dioses solares. Nace cuando el culto a Mitra todavía está vivo. Nace cuando el culto a los faraones, que son versiones del dios solar, del Horus, son versiones suyas, está vivo todavía. Nace en ese contexto, en esa profunda religiosidad. Pero hay que destacar una cosa, y es que la manifestación de Dios que se hace en esa historia anterior a Jesús se hace de manera singular. Es Mitra, el dios solar, es Krishna, el dios, es Horus, el dios, es Osiris, es Ra, o es el faraón de turno investido de esa misma autoridad. Quiero decir que es una individualidad el que está investido de esa naturaleza divina, y el resto pueden conseguir elevarse practicando la devoción a esta singularidad única. Es algo así como decir: Dios está en mí, Dios soy yo, y tú puedes conseguir mis bendiciones si me adoras. Esta es la tradición que yo creo que se extingue cuando nace Jesús. Hasta el momento que nace Jesús, esa es la tradición que existe. Hay un avatar, que es la representación de Dios en la tierra. Y cuando nace Jesús, entonces el Dios se convierte en algo colectivo. Jesús viene a decir que Dios no es Él, sino que Dios está en cada uno de vosotros. El reino de los cielos está dentro de vosotros, proclamaba Él. Y todo su discurso, toda su intención, todo su esfuerzo fue mostrar la conexión directa con esa realidad espiritual. Por eso Él empezó a hablar de un Dios distinto al Dios de sus antepasados, el judaísmo. El Dios del judaísmo es un Dios justiciero, severo, que aplica la justicia por encima de todos, el que retribuye en función de los méritos. Y viene Jesús para anunciar que el Dios en el cual cree Él es otro. Es un Dios compasivo, es el Dios que ama a todos y que hace que salga el sol para justos y pecadores, que el reino de los cielos es para todos y que no porque hayas hecho más méritos tú tienes asegurado aquello o lo has perdido si has sido prostituta. Dios ama a todos. Y esta versión del Dios de Jesús, al que llama Padre, para que sintamos la cercanía, la relación. Si es Padre de mí, puede entenderme y puede sentir que me ama y yo sentir el amor por Él. Esta idea que trae Jesús, esta es la gran novedad. Dios es una realidad interna y amorosa, y esta es la que nos muestra. Y esto representa una ruptura en la historia, representa un punto de inflexión. En la historia anterior a Jesús, Dios era una singularidad manifestado por el avatar de turno, el avatar de la época o de la era, y a partir de él no hay un avatar único, todos los seres humanos lo somos. Dios es una realidad dentro de cada uno de nosotros. Dios somos cada uno de nosotros caídos en el olvido. Y esta es su propuesta. Entonces, ¿qué significa la Navidad? Para mí, la Navidad significa recuperar esta conciencia, entender este mensaje, entender que esto va dirigido a mí, a ti, a cada uno, que esta es la oportunidad, porque, digamos, el cosmos, la vida palpita de forma que hoy yo me hago más sensible a entender lo que me está diciendo. Y por esta vez, quizá este año, la Navidad yo la pueda vivir de una forma distinta. Quizá este año no celebre el cumpleaños de Jesús y celebre la aceptación de que yo soy. Por fin, yo soy el avatar. Y tú, Miguel, el avatar. Y cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros representa la manifestación de Dios en la tierra. Esta es la oportunidad y este es el verdadero significado de la Navidad. Cada Navidad es la oportunidad, pero cada instante de la vida es el solsticio. Cada momento de nuestra vida es Navidad, Miguel. Cuando uno es consciente de este mensaje de Jesús, no importa, ahora digamos que todo respira un espíritu compasivo. La vida se ha vuelto compasiva en estos días, pero fuera de estos días, la vida sigue siéndolo. Aunque no lo percibamos, cada día, cada momento, cada instante es nuestra Navidad, si así uno lo quiere. Y esta es la gran oportunidad que tenemos. Si esto lo hiciéramos, yo hablo por mí, si esto yo fuese capaz de hacerlo, entonces Jesús vería el fruto de su mensaje. Quizá, al menos desde mi punto de vista, tal vez Él está esperando ver que el grano de trigo cuando muere, como le ocurrió a él, ejemplo que tantas veces utilizó, porque era el ejemplo que simbolizaba su personal actitud. El grano que muere da fruto 100 por 1.
Pues esta es la oportunidad. Si yo nazco como niño Dios, aceptando que soy ya la versión humana de Dios, hecho en todo real, mi nacimiento como tal. Si no lo hago ahora, lo podré hacer en enero, o en abril, o en julio, porque todos los días son Navidad, Miguel. Qué bonito, Félix. Lástima que el tiempo se nos va. Yo te emplazo para el siguiente, cuando pasen todas estas fiestas, que hablemos de sus guardianes del paraíso. ¿Es tan fácil, Félix, como lo planteas? Sí, tan para fácil. Tan fácil en el sentido de que está a nuestro alcance. Otra cosa es que nosotros queramos. Hay algo que tenemos, se llama voluntad. Y frente a eso no hay nada que pueda más. Pero hay que saber que estamos inmersos en una realidad que es el mundo del samsara, que son ciclos incesantes, que tienen por naturaleza y por destino seguir siendo ciclos. Y por lo tanto uno tiene que partir de ese reconocimiento de que estoy ahí metido en esta rueda, como una noria que tiende a seguir siendo noria. Algo tengo que hacer para salir. Pero ese algo empieza por reconocer lo que soy, y el paso siguiente es querer serlo, aceptar que lo soy, aceptar ser yo, el niño Dios, que nazca en mí esta realidad, sin condiciones. Ya. Los guardianes del paraíso. ¿Dónde se te puede localizar? ¿Tienes alguna página web? Tenemos una página web que lleva mi nombre. Es las 3 W, felixgraciatodojunto.com. Y ahí se me localiza y se conoce lo que estoy haciendo. Ha sido un placer volver a reencontrarte. Ah, sí. Vale, pues ya está. 3 o 5. ¿Cuándo los que tú quieras. 5. Los que tú quieras. Un buen regalo de 7 es un número bonito. 7. Es un número bonito. 7 libros. Los guardianes del paraíso tenemos, que Félix Gracia. Así que veremos la semana que viene cómo podemos hacer genial para que les lleguen para... La editorial los manda directamente a la persona, sí. Vale, pues nos ponemos en contacto y te mandamos... ¿Mandas las direcciones? Hecho. Y si les hacemos llegar libre de gastos. Hecho, y te quiero tener para que hablemos de estos guardianes del paraíso. Lo haré encantado. No sé cuánto tiempo hacía que no nos veíamos. El tiempo no pasa cuando... Yo tengo la sensación de que nos hemos visto esta mañana ya. Esta mañana, ¿verdad? Sí. Eso me pasa a mí también. Gracias, Félix. Un placer. Feliz Navidad, que realmente ojalá podamos darnos cuenta de lo sencillo que llega a ser y que queramos recibir ese niño Dios que están haciendo. Que así sea. Te veo pronto. Muchas gracias. A ti. Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio. Bien, ¿qué os parece Jerusalén? Dios no quiere hablarme. Ni siquiera en el monte donde murió Cristo. No me ampara la gracia de Dios. No es lo que he oído. Eso no importa. Parece que he perdido la fe. Yo no doy crédito a la fe. En nombre de ella he visto a miles de fanáticos de todas las confesiones cometer atrocidades. La santidad está en los buenos actos, en el valor de proteger a aquellos que no pueden defenderse. Y la bondad, el deseo de Dios, está aquí y allí. Es lo que decidáis hacer cada día, lo que os hará un buen hombre. ¿O no? Venid. Tenemos que hacer una mínima pausa para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Y ahí nombramos a Jerusalén, una ciudad que seguramente en breve va a ser protagonista de uno de los espacios en blanco especiales. Atentos al nuevo año, que va a haber salidas, programas especiales, y ese será uno de ellos. Si queréis participar en ese concurso que anunciaba Félix Gracia, mandar un email, podéis hacerlo ahora. Nuestra dirección es espacioenblanco@rtve.es. Repetimos, espacioenblanco@rtve.es, y optáis a participar en ese libro, el último libro de Félix Gracia. Tenemos 7 para sortear, puede ser un buen regalo de Reyes.
Una pausa para la información y regresamos enseguida. Feliz Navidad a todos. Estamos en esta noche, después de Nochebuena. En la segunda hora nos vamos a la historia. Los Tartesos, el pueblo de oro, nos espera, y algunas luces misteriosas de Canarias, que será otro de los puntos donde el Espacio en Blanco volverá a hacer historia. No os vayáis, que enseguida regresamos. Esto es Radio Nacional de España. Y seguimos en esta noche especial de Navidad, un tiempo en el que dicen que es mágico y donde se reviven todas las tradiciones. Ojalá fuera cierto. La segunda hora del Espacio en Blanco, con un montón de temas fuera de esos temas habituales de la Navidad y de este tiempo, está a punto de comenzar. Un placer que estéis ahí conectados. Buen servicio a todos. Si os ha tocado trabajar en hospitales, en la seguridad, en el transporte, en todos esos lugares. Nosotros también estamos aquí trabajando y es un placer compartir este Espacio en Blanco, estas 2 horas en esta cita aquí en Radio Nacional. Así estamos todos juntitos y calentitos y pasamos esta noche. Y vamos con nuestro siguiente tema, el primer tema de este segundo tiempo, de esta segunda hora. Como os decimos, no queremos tratar los temas tópicos de siempre de la Navidad y vamos a hablaros de los Tartesos, algo que comienza tras esa introducción que ahora os ofrecemos. Bueno, vamos a la historia. Nuestro guía esta noche, Jaime Álvarez Guerra, que es catedrático de Historia Antigua y director del Instituto de Historiografía Julio Caro Baroja, entre otras muchas cosas. Jaime, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues estupendamente, deseando hablar un ratito contigo. Y yo contigo, no sabes tú, es uno de mis temas favoritos, los Tartesos, ¿sabes? Sí. No sé por qué, quizá porque es una civilización muy poco conocida. Aquí en España se conocen, cuando estudiábamos historia, ¿no? Bueno, pues los íberos, los celtas y poco más. Y se decía que allí en el sur había unos cuantos locos que llamaban Tartesos, que era un continente o una civilización perdida, y poco más. Y yo quiero esta noche aprender contigo de los Tartesos, ¿te parece? Bueno, no sé si es mucho lo que se puede aprender en una noche, pero ojalá sea útil, desde luego. Sí, llevas razón en el hecho de que Tartesos es el gran desconocido de nuestra historia, ¿no? Sobre todo en un momento en el que la historia novelada o la historia divulgativa, las revistas que se venden mensualmente, el interés que se suscita en todos los ámbitos, hace que estemos ya familiarizados con muchísimos temas de nuestra historia. Y sin embargo, a mí me sigue sorprendiendo que el capítulo 1, el capítulo 0 es Atapuerca. Y mira que lo tenemos bien conocido, porque ahí sí que ha habido un empeño mediático para que todo el mundo haya oído hablar de Atapuerca, y me parece estupendamente. Pero el capítulo 1, que es la primera formación histórica importante que se codeó con griegos, con fenicios, con etruscos, en el mismo horizonte cultural del Mediterráneo, y es que nuestros conciudadanos no saben nada de este tema. Es una tragedia. Esto no ocurriría en ningún país del mundo. Bueno, ya sabes que España es diferente. Sí. O sea que para ti es el capítulo 1, los... Sí, en la historia con documentación escrita, sin lugar a dudas. Los Tartesos. Es decir, un nombre que tiene resonancias para todos, ¿no? Es decir, Tartesos, y suena bien, pero nadie sabe qué es lo que encierra ese vocablo, ¿no? Vamos a ver si aprendemos un poco, ¿te parece? De ellos. Bien. ¿Dónde estaban situados? Vamos a situarlos físicamente. Sí, geográficamente hay un problema de identificación. Vamos a ver, la gran tragedia es que no hay una capital, no hay una ciudad. Tartesos conocida arqueológicamente, por consiguiente no se puede visitar y por tanto no sabemos dónde está. Pero el territorio nuclear de Tartesos, de esta civilización, correspondería con las actuales provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz, aproximadamente, con expansiones hacia Badajoz, hacia Córdoba, tal vez también hacia el Algarve o hacia el este, quiero decir, por la cuenca del río Tartesos, que es después el Betis, nuestro Guadalquivir. Era mucha gente los que habitaban en esa zona. La población. Digamos, es muy difícil hacer cálculos demográficos cuando nuestra mayor parte de la información procede de la documentación arqueológica. Pero lo que resulta sorprendente es que prácticamente todas las localidades que han tenido una cierta importancia en época imperial romana, que es cuando ya son ciudades propiamente dichas, prácticamente todas tienen niveles correspondientes al mundo tartésico. Es decir, ese horizonte
que va desde el siglo VIII al VI antes de Cristo, por ceñirnos al periodo más activo de esta civilización, o lo que llamamos periodo orientalizante, es decir, cuando los navegantes, primero fenicios y después griegos, llegan a la península ibérica e integran el espacio del suroeste peninsular a la realidad histórica del Mediterráneo contemporáneo. Y ya lo decía antes, es Etruria, es el mundo griego de los orígenes de la polis, y de la colonización griega, es el mundo fenicio, Tiro, Sidón, etcétera, es ese espacio geográfico cultural al que pertenece Tartessos. El siglo VIII antes de Cristo, decías, cuando surge, ¿no? Sí, digamos, cuando comienza a haber una documentación importante, nos tenemos que remontar como mínimo al siglo VIII, y la civilización desaparece, se transforma y deja de ser lo que había sido hasta ese momento a mediados del siglo VI. ¿De dónde procedían? ¿Eran de aquí o vinieron de algún lugar? Esa es una pregunta sumamente interesante, que además me agrada especialmente por una cuestión. Siempre decimos de dónde vienen unos y a dónde van los otros, etcétera. Todo esto deriva de una forma de ver los orígenes de los pueblos y de la formación histórica de las naciones que en este momento ha cambiado radicalmente. Decimos, los iberos, así cuando lo hemos aprendido nosotros en nuestros años escolares, los celtas vienen de Europa, los iberos vienen de África, y así se juntan en la península ibérica y salimos los celtíberos, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues la dama de Elche solo está en Elche, no está en ningún sitio de África. Si el elemento que define más claramente la cultura ibérica es la cerámica ibérica, los poblados ibéricos, las necrópolis ibéricas, las producciones artísticas de los iberos, eso solo se da en Iberia. Es decir, los iberos ni vienen de ningún lado ni van a ningún sitio. Es una construcción histórica aquí e irrepetible. Decimos exactamente igual, los griegos vienen de no sé qué y se asientan. No, los griegos no vienen de ningún sitio, el Partenón solo está en Atenas. Si los griegos son el Partenón, los griegos son la guerra del Peloponeso y los griegos son las guerras médicas o la polis, eso solamente se da allí. Y los tartesios no vienen de ningún sitio ni van a ningún lugar. Es un periodo de la historia de la península ibérica que cuaja con unas características urbanísticas, políticas, económicas, sociales, en ese momento y en ese instante. Y en ningún otro lugar hay tartesos, no vienen de ningún lugar. Es la civilización avanzada, primera, con testimonios literarios de la península y con escritura propia de la península ibérica. Ya hemos sentado las primeras bases, seguimos aprendiendo. Se nota que eres profesor, ¿eh? ¿Sigues dando clase, Jaime? Bueno, le pongo énfasis y me voy a lo que me gusta, claro. Bien. Ahora me gustaría que me dijeras algunos restos que hayan quedado, que queden como clave de esa civilización tartésica. Vamos a ver, aquí de nuevo encontramos otro problema, porque la expresión cultural, en la cultura material, los restos, los residuos tangibles, corresponden al mismo momento en el que los fenicios están en la península ibérica. Y entonces ahí ha habido una confusión a lo largo del tiempo entre lo que son productos fenicios importados o elaborados en la península ibérica. No se olvide que los fenicios llevaban 200 años viviendo en el suroeste, en el entorno de Cádiz y un montón de sitios, cuando llegan los primeros griegos, 200 años. Están produciendo la cultura fenicia en Occidente, y esa cultura material, sus bronces, sus quemaperfumes, sus lámparas, sus cerámicas, como son más ricas que la cerámica, digamos, doméstica, hecha a mano de las poblaciones autóctonas, esencialmente de los tartesios, pues resulta que no se ha atendido
a la producción de cultura material tartésica. Entonces confundimos muchas veces lo que es el mundo fenicio occidental con el mundo tartésico. Pero si los oyentes tuvieran que ir a algún sitio, ¿no? Yo les recomendaría que fueran a hacer una visita en turismo arqueológico deliciosa, estupenda, y además en este momento de buen calor se puede percibir cómo debía ser la vida en la antigüedad, en el Palacio de Cancho Roano, que está en Zalamea de la Serena, provincia de Badajoz. Espera, que lo apuntamos, Palacio de Cancho Roano. Cancho Roano. Sí. Cancho Roano. En Zalamea de la Serena. Es un ámbito tartésico de la periferia, no es nuclear, está fuera de los límites habituales, pero nos da una idea muy aproximada de lo que era una residencia regia, una residencia de un personaje notable en el mundo tartésico. Y si desde allí se continúa el viaje y se va a Huelva, en el Museo Arqueológico de Huelva se encuentran las joyas, los materiales que fueron enterrados en una tumba de un príncipe que tiene hasta un carro de parada militar. Y esto es espectacular, es decir, esa es la invitación que puedo hacer yo a la ciudadanía. Y si después se van a Sevilla, en el Museo Arqueológico, ven el tesoro del Museo del tesoro del Carambolo. Eso es fenicio, pero es un mundo fenicio que está conviviendo con el mundo tartésico. ¿Ves? Entonces, te iba a decir que estuvimos en Sevilla y estuvimos viendo el tesoro de Carambolo y lo presentaban como un tesoro tarteso. No exactamente según tú dices, ¿no? Ahora, las últimas excavaciones que han llevado a cabo los compañeros de la Universidad de Sevilla y de fundamentalmente en el yacimiento de Carambolo, que por desgracia le ha sido sustraído al patrimonio colectivo, y las excavaciones han tenido que hacer con urgencia, en fin, bueno, un poquito de los problemas típicos con la arqueología. Tenemos la convicción en este momento de que se trata de un santuario fenicio, en un entorno propiamente tartésico, de tal manera que hay una interacción tremenda entre el mundo fenicio colonial y la población autóctona tartésica. Pero está allí colocado. Si has estado allí en el Carambolo, lo has visto, es la carretera que sale, ahora ya autovía, de Sevilla hacia Huelva, y en el momento en el que dejas a tus espaldas la ciudad de Sevilla, ves allí el Cerro del Carambolo, que era el antiguo campo de tiro, y ahí desembocaba el Guadalquivir en el mar, en el llamado Lacus Lagustinus, ¿no? El lago salado, es una especie de enorme marisma, es como si el Coto de Doñana hubiera estado invadido por las aguas y llegara hasta prácticamente Sevilla, que era casi como un puerto marítimo, fluvio marítimo o algo así. Por eso el paisaje ha cambiado muchísimo. Entonces la recreación del paleo paisaje que decimos es una tarea de una importancia enorme para saber cuál es la disposición de los lugares y todo esto. Y es muy bonito, vamos, pasear la región con la perspectiva de la geografía tartésica es muy apasionante. Qué suerte tenéis los historiadores, arqueólogos que sabéis y conocéis eso. Os podéis poner en ese momento, mientras ahora estéis visitando, paseando por los lugares, podéis hacer retroceder el tiempo para imaginar cómo sería la vida de esa gente. Estuvimos en Montelirio también, que era, decían, un enclave también tarteso, y estaban sacando unas tumbas con Álvaro Fernández, el arqueólogo que lo estaba haciendo, también una experiencia única. Te pregunto, ¿por qué desaparecieron los tartesos? Bueno, tampoco tenemos una información inequívoca. Tenemos unos textos literarios que hablan de una confrontación, y en la tesis tradicional era que Cartago había destruido tartesos. Ahora no lo tenemos tan claro como lo tenía, por ejemplo, Adolf Schulten, que fue el gran hispanista alemán que construyó la imagen dominante de Tarteso. Ahora suponemos que hay un problema con la producción minera, con la producción de plata, y hay una retracción económica que conlleva el desinterés fundamentalmente de los
griegos en el comercio de la plata, y hasta el punto de que el primer navegante griego que llega a Tarteso es Coleo, que procede de la isla de Samos, y se instala aquí en el 630 antes de Cristo, y sin embargo en el 550, es decir, 80 años después, Tarteso ha desaparecido de la forma en la que lo habíamos conocido con anterioridad. Y sin embargo los griegos, a partir del 500, se están estableciendo del 575, se estaban estableciendo en Ampurias y en toda la costa del Levante, en el mundo ibérico. ¿Por qué? Porque han descubierto que el potencial económico ha pasado. Esto es lo que llamamos ahora la deslocalización de capitales. Se marchan de Tarteso a un sitio donde los recursos económicos están en aumento, y es el ámbito ibérico, y a partir de ahí va a fraguar la cultura ibérica. ¿Tiene esto algo que ver con la Atlántida, el mito de la Atlántida, de una civilización desaparecida, etcétera, etcétera? Pues estamos convencidos, absolutamente convencidos, de que no. Y todos los que dicen lo contrario no hacen nada más que habladurías. Platón construye el mito de la Atlántida para hacer un modelo utópico, refiriéndose a un estadio idílico al que Atenas debería de aspirar. Eso no tiene nada que ver con Tarteso. Me has leído el pensamiento, porque la siguiente pregunta era... Claro, porque me has preguntado antes que cómo desaparece, claro, y es inevitable, ¿no?, la desmitificación. Es que a mí me apasiona todo esto, porque cualquier persona que tenga una mínima sensibilidad histórica dice: uy, a mí Egipto me encanta. ¿Y por qué te gusta Egipto? No lo sé, no sabemos por qué nos fascina el mundo egipcio. Pero en cuanto desvelas algo en otra civilización, la gente puede empezar a sentir una atracción similar. Y es entonces cuando se dice, no, el enigma de los etruscos, y aplicamos términos como lo enigmático, lo misterioso, lo oculto, para referirnos a estas civilizaciones de las que tenemos una información muy poco segura, muy poco firme. Tarteso goza también de ese privilegio que no hemos sabido explotar. Si Tarteso hubiera sido el origen de la civilización de los galos o de los germanos, estoy absolutamente convencido de que la ignorancia sería bastante menor. Estamos en el primer capítulo de nuestra historia, imperdonable que no lo hayamos aprendido antes, con Jaime Álvarez esta noche, Ezquerra, aprendiendo de ese pueblo de los tartesos. Yo te voy a emplazar más veces al programa, si te parece. Cuando Jaime, queráis, estoy encantado de poder transmitir mis pasiones a un número más elevado de oyentes, y no solo a los alumnos universitarios que tengo la dicha y el privilegio de tener como alumnos. Pues un placer, o sea que ya te fichamos. Sí, nada, perfecto, cuando queráis. ¿Tenían un lenguaje propio todos los tartesos, como comentabas? Sí. El problema también es que no se ha descifrado, pero tienen escritura. De momento, la única escritura que conocemos correspondiente a los tartesios es una escritura funeraria en la que aparecen unas fórmulas fijas del tipo requiescat in pace, nuestro RIP o los latinos decían sit tibi terra levis, que la tierra te sea leve. Eso se pone con unas siglas que son siempre fijas en los epitafios, y luego unos elementos que son móviles. Los elementos móviles, lógicamente, son los nombres de las personas, y los elementos fijos es la fórmula ritual. Pero no sabemos qué dice. Aparentemente hay una fórmula muy bonita que es que la tierra nutricia te alimente para siempre. Qué bonito. Pero no estamos seguros, Ya. Quizá la falta de datos de los tartesos es porque eso no se ha estudiado seriamente, no ha habido una vocación por parte, yo no sé, de los especialistas, de las autoridades, en decir, vamos a sacar más datos de este pueblo nuestro. No lo creo. Hay en este momento una legión de expertos, de buenos especialistas, de arqueólogos formados en las técnicas más modernas, y la inversión económica por parte de las instituciones públicas ha sido muy grande.
entre otras cosas porque la arqueología es una disciplina que se presta mucho al ejercicio nacionalista, de tal manera que el régimen autonómico ha invertido mucho en encontrar en el pasado unas señas de identidad que le confieran el prestigio de la historia al ordenamiento político actual. Y las autonomías se han preocupado por buscar los referentes pre-romanos, porque se supone que Roma homogeneiza mucho y entonces nos hace parecer a todos los habitantes de la península ibérica iguales, y entonces para que justifiquemos nuestras diferencias regionales actuales vamos a buscarlas en un pasado remotísimo, lo cual es simplemente una estupidez. Pero bueno, en estos juegos ideológicos lo importante es que la ciudadanía tenga las herramientas para desvelarlos y que no se dejen engatusar. Vale. Luego te voy a preguntar algunas otras ciudades, pero la religión, ¿qué tipo de religión tenían? ¿A quién adoraban? ¿Quién eran sus dioses? Tenemos en este momento la impresión de que es una religión en transformación. En los comienzos da la impresión de que hay unos elementos naturalistas fundamentalmente vinculados a las aguas y a los agentes naturales, probablemente el rayo, la lluvia, etcétera. Todo ello muy vinculado también al agua. El agua desempeña un papel importantísimo, pero la llegada de los fenicios y después de los griegos articula hacia aspectos humanizantes la religión. Lo voy a decir de otra manera: antropomorfiza a los dioses, unas entidades divinas que son naturales, rocas, agentes geográficos, agentes atmosféricos, de pronto se personifican, igual que había ocurrido en la religión fenicia y en la religión griega, y por influencia de ellos. De tal manera que automáticamente se empiezan a establecer conexiones entre las entidades divinas veneradas por los cartesios ancestrales con los dioses de la guerra, un Reshef fenicio, o con héroes, un Heracles, de manera que se convierte en un Hércules gaditano. Este tipo de divinidades intermedias en la periferia de lo griego y en la periferia de lo tartésico dibuja un panorama mucho más complejo y mucho más bonito. Los santuarios, por ejemplo, en territorio tartésico adquieren el aspecto de los santuarios fenicios de Oriente. Y esto, hay estudios estupendos en ese sentido. Vamos conociendo muchas cosas gracias a la actividad arqueológica, sin duda. No nos queda mucho tiempo, Jaime, lo cual es una pena, pero tengo varias preguntas. ¿Reyes importantes? ¿Argantonio quizá el más conocido? El más conocido, es el único nombre de valor histórico. Un rey que vive entre el 600 y el 550, 620 si se quiere, al 570, más o menos, en la primera mitad del siglo VI. Está mencionado por Heródoto y tenemos la garantía de que tiene existencia histórica. Lo demás son nombres que proceden de registros míticos. Gerión sería el primero de ellos, un monstruo de 3 cabezas que era ganadero y tenía los mejores toros y vacas del mundo, y Heracles, Hércules, se lo roba y mata además a Gerión. Y después están Gárgoris y Avis. No es Avidis, eso es un error editorial, lo lamento mucho. Perdón, pero es Gárgoris y Avis. Así aprendo. Y Norax son los otros nombres, pero estos son fundamentalmente procedentes de una tradición tardía y es muy difícil situarlos históricamente. Es más, una parte de la investigación histórica dice que no son reyes, no son nombres tartésicos, sino que corresponden a la concepción antropológica de los griegos. Él tiene que dar un pasado a un pueblo que ha conocido y que ignora su propia historia remota, entonces se le otorga una prestada en una secuencia de un dios ganadero, un rey fundamentalmente ganadero, un rey agricultor, un rey navegante, y luego ya llega el rey histórico, que sería Argantonio.
me has dicho que no tenía nada que ver con el mito de la Atlántida. ¿Qué hay de ese, dicen, tesoro de los tartesos que todavía no se ha encontrado? Tenían grandes tesoros, producían mucha plata, eso sí está claro, históricamente comprobado, ¿no? Pero ¿había algún tesoro que se haya dejado por ahí todavía que...? Esto es muy difícil de saber. Sin duda alguna tenemos un tesoro oculto, sin lugar a dudas. El tesoro oculto es la ciudad o las ciudades donde vivieron los monarcas. La ciudad más importante, Tarteso, tuvo que ser un núcleo habitado, al margen, porque conocemos otros lugares habitados, desde Hispalis, Sevilla, Carmona, Huelva, Niebla, eso en el entorno así inmediato, hasta Regia, Jerez de la Frontera. Todo eso es el espacio tartésico, pero no tenemos ningún poblado en extensión conocido. Conocemos algún poblado, como por ejemplo Tejada la Vieja en Huelva o Acinipo en la serranía de Ronda, pero son aldeas muy específicas, una de explotación minera, Tejada la Vieja, otra de explotación agrícola en la de Ronda, Acinipo, pero la capitalidad, unas murallas, no lo conocemos. Si se descubre algún día una ciudad Tartesos que buscó infructuosamente el hispanista alemán que mencioné antes, Adolf Schulten, sin duda alguna tendríamos algún tesoro, y no quiero decir un tesoro con mucha riqueza en oro y plata, sino un tesoro histórico para el patrimonio nacional. Desgraciadamente, Jaime, el tiempo se nos va. Yo te emplazo otro día para hablar de las religiones antiguas y de los cultos mistéricos, si te parece. Me encanta. Ya sabes que es un tema que me es bien grato y del que tengo bastantes cosas publicadas. Mitra, Cibeles, Isis y todas estas cosas. Para mí es uno de nuestros temas favoritos, y quién mejor que contigo poder hablarlo. Llega el verano, hay un libro, acabas de escribir un libro que se llama Tartesos, un reino soñado, que recomendamos a nuestros oyentes, por si que yo me lo voy a llevar de viaje, se lo decía a Jaime, lo tengo a medias, me tiene pillado, así que te doy las gracias, Jaime, primero por enseñarnos, recordarnos cuáles son nuestros orígenes, darnos datos de este pueblo, de este primer capítulo de nuestra historia, y por este libro, Tartesos, un reino soñado. Muchísimas gracias. La verdad es que me gusta tanto que me gustaría tener la posibilidad de emocionar a otras personas con estas cosas que a mí me gustan. De verdad lo digo, y me vais a tener a vuestra disposición y servicio cuando queráis, porque creo que mi obligación como ciudadano responsable es decirle a mis conciudadanos que tenemos un pasado maravilloso y que lo tenemos que conocer y explorar. Jaime, se nota esa pasión que tienes, la contagias, a mí me la contagias. ¿Hay forma de conectar contigo? Si alguien quiere preguntarte algo, página web, o te busquen por ahí simplemente. Yo tengo un correo electrónico de la Universidad Carlos III de Madrid. Si quieres darlo. Y suelo contestar con celeridad todos los contactos que me llegan. Pues, o sea que, si quieres darlo. Sí, no tengo ningún inconveniente. Es la inicial de mi nombre y mi apellido. Jalvar. Sí, Jalvar. @ Sí. Y después las 3 primeras letras del departamento al que pertenezco, que es Humanidades, es decir, HUM, punto, Universidad Carlos III de Madrid, que es UC3M. Perfecto. Pues .es, vale. Que si no me llegan, entonces no puedo... Y si no, buscarle por ahí, que hay muchos datos que se pueden encontrar. En la página web de la universidad se busca Universidad Carlos III y jugueteando, enredando, como dicen ahora, se termina localizando a las personas. ¿Y de verdad están tantas universidades? En Tor Vergata, en Roma, en Trento, en Franche Comte, en Potsdam, en Cambridge, en Heidelberg, en Oxford. Acabo de volver de Oxford hace menos de una semana, donde he estado 3 meses deliciosos, trabajando precisamente sobre ISIS en la península ibérica, y además rodeado de unos documentos absolutamente fascinantes que muy pronto voy a publicar. Jaime, qué bien. Gracias por compartir con nosotros esa pasión tuya. Muchísimas gracias a vosotros. Y gracias por habernos hecho soñar con ese reino soñado de los tartesos. Te mando un fuerte abrazo, nos vemos pronto. Gracias y hasta pronto.
Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas. Y seguimos en esta noche mágica en plena Navidad. ¿Os habéis dado cuenta de la talla de los invitados que llegan? Jaime Álvarez Guerra era un ejemplo, catedrático de historia antigua. No hay una universidad donde no haya estado. Ha sido un placer contar con él. Volverá al Espacio en Blanco y muchos otros como él, ya veréis. Esa es una de las características del Espacio en Blanco, la talla de los invitados y sobre todo buscar respuestas a esos misterios que nos interesan, algo que seguramente no podéis encontrar en ningún otro lugar. Esto es Radio Nacional y aquí estamos haciéndonos compañía en este tiempo especial. Juntos estamos llenando y compartiendo esta noche y vamos a seguir con misterios. Nos vamos hasta Canarias. Nuestro siguiente invitado, Luis Javier Velasco, nos cuenta algunos de esos misterios increíbles que hay allí. No cabe duda que las Islas Canarias son lugares especiales donde ocurren un montón de fenómenos extraños. Hasta allí nos vamos de nuevo para hablar con nuestro siguiente invitado, Luis Javier Velasco. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? ¿No tienes flan esta noche para que te pille un poco, como me decías que te lo había robado? Bueno, ¿Te acuerdas todavía de eso, que te cogí un pedazo de flan? Sí, me acuerdo, sí. Bueno, te pido perdón, ya te invitaré yo a alguno, ¿vale? ¿Qué dices, muchachos? Un placer, ¿sabes? Fue una noche, la verdad, encantadora, sí. Sin duda. Hemos estado juntos. Luis Javier es investigador y bueno, se dedica de vez en cuando a estar en estos asuntos. Y es curioso porque recientemente han publicado algunas cosas de las cuales tú habías sido testigo, ¿no? En Las Palmas, que es donde estás. Sí, en Las Palmas de Gran Canaria, bueno, en la isla de Gran Canaria. Sí. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Bueno, estamos hablando de dos casos, ¿no? Lo simpático ha sido la coincidencia en estos temas. Ambos son temas ufológicos o supuestamente ufológicos, ¿no? El primero de ellos hace ya más tiempo. Estamos hablando del día 21 de abril de este mismo año, ¿no? En el suroeste de Gran Canaria. La isla de Gran Canaria es más o menos redonda para los oyentes que pues no están muy familiarizados, pues estaría como al suroeste de la isla. ¿Hacia la zona de las playas? ¿Playa del Inglés y toda esa zona? Sí, un poquito más hacia el oeste, sí, en Puerto Rico, veo que conoce muy bien. Puerto Rico, vale. Sí, señor. Pues mira, pues frente, tú sabes que esto es una zona de mucho tráfico marítimo, recreativo y turístico. Entonces, pues en esta ocasión, si quieres que te comente, el 21 de abril, pues fue una cosa que rompió la rutina, ¿no? Hay un barco, hay una línea de barcos pequeños que pasean a los turistas por la costa. Es un paseo bastante interesante y uno de ellos, pues fíjate tú, a las 4 y 5 de la tarde, pues estaban ellos a lo suyo, llevando unos marineros, y hacia el suroeste de Mogán vieron caer como una estela de humo que iba cayendo. Claro, primero lo descubre el marinero Lionel, que se queda el hombre sorprendido, ¿no? Avisa al patrón, que es el responsable de la embarcación, y bueno, lo miran y los tres marineros lo ven y supongo que parte del pasaje que eran extranjeros, ¿no? Lo único que ¿Era un barco grande el que llevaban, no era un barco chiquitito? No, tendrá más de 12 metros, no creo que tenga, ¿sabes? De la línea Salmón. O sea, puede llevar a lo mejor 40 pasajeros, a veces va con 3 o 4 y a veces va lleno, según se dé, ¿no? Ellos están continuamente haciendo esa trayectoria, ¿no? Claro, tú imagínate la escena, yo lo recreo un poquito como esas películas que hemos visto de la aviación de la Segunda Guerra Mundial, cuando derriban un avión, que el avión se ve en lo lejos, que cae como un puntito y deja una estela. Pues una cosa parecida, no demasiado grande, pero lo vieron, o sea, fue una trazada limpia, o sea, lo que a veces he definido como MRU, Movimiento Rectilíneo Uniforme. Entonces eso se fue acercando al horizonte como si fuera un avión en pérdida, limpio, y luego cuando casi o se iba a poner en contacto con el horizonte o quizás se iba a ocultar detrás, dada la esfericidad de la Tierra, ven como que gira hacia la isla de Gran Canaria y se pierde. O sea, ellos no ven un penacho de agua que levante, ni ven una fumarola, no. O sea, a día de hoy los propios testigos no te pueden decir si realmente se precipitó en el océano y se hundiría, o si continuó volando a vuelo muy raso, perdiéndose en el océano, no lo saben.
Lo cierto es que obraron muy bien, ¿no, Miguel? Porque avisaron a las autoridades a través de la onda VHS en el canal 16, lo avisaron como es el procedimiento habitual en los navegantes, ¿no? Sí. Y claro, miren, un supuesto caída de una aeronave. Ellos todavía hoy siguen pensando que es una especie de avioneta o de ultraligero. Todavía, bueno, es lo que en realidad aquí nos sentamos cátedra, ¿no? Eso se analiza, se pormenoriza y a cada cual le satisfacerá pues una u otra respuesta, pero el caso es que ellos vieron eso y ante la gravedad de lo lejos que estaba, porque es que estaba lejos, ellos no les cabe duda que había un artefacto metálico, o sea, algo metálico, pero no pudieron definir ni alas ni rotores, quizás, no sé, algo metálico. Ellos vieron algo metálico no definido, quizás parecido a un balín, no sé, algo lejano, lo dieron por una aeronave y llamaron a las autoridades sobre marcha. ¿Se hicieron investigaciones? Sí, por supuesto, las autoridades lo primero que hacen es mandar un helicóptero del GIE, que todo hay que decirlo, ahora en tiempo de crisis cuesta dinero. El helicóptero sobrevuela la zona la estimaron unas 6 millas náuticas al suroeste de Puerto Rico. O sea, una zona harto curiosa, Miguel, harto curiosa, me llamó la atención en este momento, porque es justo la zona en la que la plataforma insular, es decir, la parte de isla sumergida, pega un bajón, desde los 200 hasta casi los 1000 metros. Es como si fuera una caída, justo. O sea, el artefacto, si tú lo estimas, son medidas estimadas, tuvieron tiempo de coger rumbo, ¿no? Pero describe un arco respecto al barco y ese arco en ningún momento está por debajo de los 200 metros. Parece como que aquello que se precipitó tuviera cierto interés en ir a una zona profunda. ¿Vale? Eso es una cosa que llama la atención. Bueno, va el helicóptero, escudriña la zona, cualquier resto que caiga al mar siempre, bueno, los aviones a veces tienen balizas que en el momento que se hunden flotan por sí solas y empiezan a emitir, siempre se quedan restos de hidrocarburos en el mar. Claro, todo eso lo manda el GIE y se da conocimiento a la Guardia Civil del puesto de Arguineguín, que tienen varias embarcaciones, tienen 2 concretamente, una la Alcázar no estaba operativa y la otra había salido y mandaron una Sodia semirrígida. Había un barco con base en Arguineguín, que es la Mencalinán, una embarcación rápida y bastante eficaz del servicio de salvamento marítimo, que digamos fue a completar el trabajo del helicóptero, pero no hallaron nada absolutamente, o sea, nada. Y mientras la Guardia Civil cogía y se ponía en contacto con hay 2, el puerto de Gran Canaria, está la autoridad militar y está también el Aeroclub del Berriel. Bueno, nadie reportó ninguna falta ni eco, o sea, como he comentado a veces con mis amistades, he dicho, es algo que no se precipitó, algo que no existió, o sea, porque nadie reclamó nunca nada. Si eso iba tripulado por alguien, habrá algún familiar que reclame. Curiosa historia, nos recuerda también a otra experiencia similar ocurrida en Tenerife, aparentemente de un avión también que se precipita al mar y que nadie encuentra ningún resto, ¿verdad? Qué extraño estos nuevos casos en las Islas Canarias. Claro, el suceso de los Abades, si cabe, es un poquito más terrible, ¿no? Por la sencilla razón de que se vio algo flotando. O sea, los testigos vieron algo flotando en el mar, algo se parecido un poco de manera muy tosca a una especie de lanzadera sin ventanas, todo blanco, eso es lo que dicen, y algunos percibieron cómo cayó al mar. Claro, también se movilizó, lo que pasa es que en este caso fue bastante eficaz la movilización sobre la Mencalinán, la Guardia Civil, el helicóptero, nadie daba por perdido esa aeronave y entonces no se vio ningún tipo de resto, nada, ningún tipo de señal, ni restos plásticos, nada, entonces pues ahí quedó. El de Tenerife fue otro caso parecido, de hecho nada más me enteré yo de esta noticia y empecé a investigarla, no se me quitaba de la cabeza el suceso de los Abades, muy interesante, sí. Curioso. Algunos piensan que sigue siendo una base de gente de otros sitios, esas aguas profundas de las Islas Canarias. No queremos perder la pista. Hay otro caso que tú viviste también de esto, creo que tienes hasta fotos de un objeto volante no identificado recientemente. Sí, mira, Miguel, es que es muy simpático, porque yo a mi pareja les había dicho que ya los olis no respetan nada, ¿sabes? Que ya se te aparecen en vacaciones y tal. Pues mira, estábamos en el apartamento en Patalavaca, tenemos el complejo hotelero delante, a 1 kilómetro y poco en línea recta, estábamos cenando, que ya habíamos llegado cansados un viernes,
y se extrema a aparecer por allí un Foo Fighter. Pues te podrás imaginar que nos fastidió la cena, ¿no? Y justo se cumplió lo que había dicho, ya no respetan nada, ni cenas ni vacaciones, ¿no? Bueno, pues aparece una luz que parece provenir del mar. En un primer momento yo lo tomo por una bengala roja, ¿sabes? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una esfera. Yo la calculo quizá en torno a lo mejor el metro de diámetro, quizá un poco más. Pero claro, yo estaba 1 kilómetro, 200 metros del artefacto, ¿no? Era una luz. Qué duda cabe que me resultó muy grata la visión, al igual que inesperada, porque en el momento pudimos observar, tanto mi pareja Rosa y yo, que fuimos testigos directos, pudimos observar que en el momento en que subía, emitía una luz más brillante y más intensa. Por eso no me extrañó que hubiera sido una bengala roja. Es un centro turístico, hay unos shows y bueno, hay muchísimas luces, es una vista preciosa, ¿no? Sí. Pero claro, lo que ya me dejó descuadrado es que se quedó flotando, justo sobre el hotel hay una urbanización que se llama Los Caideros, y se quedó flotando plácidamente, como si fuera un globo aerostático, con una solemnidad elegante. Fue digno de ver cómo flotaba tranquilamente, dirigiéndose como hacia el interior de la isla, pero sin prisa ninguna. Pero quizás si hubiera habido un vecino allí, hasta con el palo de la escoba le da a la panza de lo que quiera que sea. Y también me llamó la atención que había bastantes antenas de telefonía móvil, ¿no? O sea, es curioso, es un dato curioso a tener en cuenta. Bueno, le dije a Rosa que por favor no le perdiera de vista al artefacto y fui a por mi cámara. Bueno, rápidamente me pongo a intentar sacar el objeto y pasa lo de las películas. Sí. La cámara no te funciona. Bueno, no hay nada que 4 o 5 veces encendido y apagado no arregle. Cuando por fin no pude, se fue la luz por detrás de las casas. Y así nos quedamos. Y dije, bueno, mira, tengo la sospecha que esta aparece. Mira, seguimos cenando. Pero claro, podrás entender, Miguel, que yo, más que una cena, tenía los ojos puestos allí. Efectivamente, al rato vuelve a aparecer delante del mismísimo hotel. ¿Otra vez? Delante, pero del mismísimo hotel. Tuvo que pasar por toda la fachada de balconada. Pero mira, creo que ahí hay una intención inteligente. Porque no percibí que pasara delante del hotel. Quiere decir que iba muy atenuado de luz. Bueno, y al subir pegó a brillar y fue cuando lo descubrí rápidamente. Ya ahí yo tenía la cámara preparada de aquella manera, ¿no? Sobre una pared, y empecé a sacar fotografías de exposición prolongada, porque estamos hablando que la primera aparición fue a las 22:42 horas y así estuvo hasta casi las 11, ¿no? Y entonces este ovni se quedó nuevamente sobre las azoteas. Y entonces en esta ocasión ya empecé a sacarle fotos, pero a diferencia de la vez anterior, comenzó a ascender poco a poco, se paraba, hacía estacionaria, ojo al dato, hacía estacionaria, se paraba, subió una cota que estimo en torno a los 230 metros de altura, porque tengo el pico de la Cueva del Canario, y es una referencia que me vale para calcularlo, y acto seguido hizo un picado, Miguel, y se metió por el barranco de Balito. O sea, muy curioso. Pero claro, aquí ya había una cosa, en ese momento ya le había sacado 7 fotos. Claro, son cámara digital y tenía la hora. O sea, se le puede seguir, ¿no?, la evolución. Bueno, ya era la segunda vez que desaparecía, no era normal eso. Y el primero que vea uno ni una vez, pero 2 ya te quedabas así. Pero bueno, teníamos me quedé satisfecho cuando vi que lo habíamos capturado en fotografía. O sea, no estábamos imaginando nada. Bueno, mira, seguimos cenando porque no aparecía. Se quedó esa luz, se estuvo entretenida por el barranco, quizás bajara a la playa detrás del hotel, que es la playa de Balito, y como unos 30 minutos aproximadamente volvió a resurgir con fuerza, como subiendo detrás de toda la estructura, la urbanización. Empezó a subir prácticamente en vertical y se quedó como estacionario a los 200 metros, momento en el que fue desapareciendo poquito a poquito. Se extinguió, como si nunca hubiera estado. La diferencia es que en esa tercera ocasión había una chica que se llama Rita Navarro, que es una convecina, está unos apartamentos más allá, y ella llamó a los padres. Entonces ya teníamos 11 fotos. Testigos. Y objetivo y esta chica. Bueno, al día siguiente fuimos a hablar con los padres, se quedaron apenados porque no vieron nada, y cuando vamos al balcón la sorpresa está en que estaba ahí otra vez. ¿Sí? Bueno, pues sí, una cosa, pero mira, es que yo mismo, porque lo viví yo, porque es que no me lo creería. Y resulta que los buenos señores, el matrimonio, lo llegó a ver porque se lo señalaba, mira, está ahí, y todavía tuve la capacidad de sacar una última foto.
pero ya era justo exactamente a lo último que hizo, o sea, subí de nuevo y desapareció. Así que cabría la posibilidad de especular que también estuvo ese día siguiente, que era un sábado, por ahí pululando. Bueno, inicié mis indagaciones por mí mismo, porque ya teníamos 3 testigos, más 2, nosotros somos 5, pues nada, que es de cajón de ir a la zona y explorar. Bueno, vimos con unas chicas jóvenes, que resulta que es simpático porque estuvimos indagando allí, hay muchos extranjeros, y resulta que preguntamos a una señora alemana y nos refirió a su hija, y la hija dijo, ¿ves, mami? Que tenía razón, que había visto. Bueno, estas chicas confirmaban por triangulación, que es un dato muy interesante, el momento en que el artefacto venía picado hacia el barranco del Balito. Me llevé una sorpresa imprevista al decirme una de ellas que no era la primera vez que había visto ese tipo de artefacto y además dirigirse a ese barranco. Es que, qué curiosa historia. Se va fraguando una amiga interesante. Luego también, por supuesto, para no extenderme demasiado, lo preto al servicio de vigilancia de ese complejo hotelero tan grande, tan fabuloso que es Anfi del Mar, pues los guardias de seguridad, algunos lo llegaron a ver, pero efectivamente, en el momento en que yo presupongo que iba muy tenue pasando por delante, porque ellos lo vieron y se quedaron así, son una cosita súper tenue, y claro, tú tienes una misión de vigilar, pero una cosa que pasa por el aire excede tus competencias. Lo que sí fueron muy hábiles y por emisora se pusieron en contacto con la ronda que estaba abajo en la zona de puerto, porque esto tiene un muelle deportivo, y efectivamente los compañeros lo estaban viendo, se están viendo la misma cosa. Parece que han vuelto a verse luces en Canarias. Te despido. ¿Qué se veía en la foto que pudiste observar? Bueno, las fotos, como son de exposición prolongada, se ven rayitas, ¿sabes? Pero muy definidas. Ahora sí te digo, porque tuve la ocasión de verlo en persona, que yo sabía en cada momento que era la luz en cuestión, ¿sabes? Era diferente a todas. Tiene un no sé qué, ¿sabes? Que la hacía diferente. Y en un momento dado se aprecia en las propias series de fotos, se ve un coche tipo todoterreno bajando de la urbanización, ajeno al fenómeno, y se ve el piloto trasero de freno encendido, que es una lámpara de 12 voltios, 21 vatios. Y la de posición es de 5 vatios. Y aquella luz cuando ascendía era mucho mayor, quizás 65 vatios, pero cuando estaba estática era menor que la luz de freno. Era como un poquito más que la luz de posición del coche, pero es menos. Claro, estar familiarizado con los vehículos me permitió calcular eso. Aparte de que ya los testigos, por la triangulación de la zona, vi que ese artefacto estuvo como a 1 kilómetro y poco de nosotros y llegó a subir esas alturas. Es un tema que, bueno, que todavía tengo que seguir trabajando. A ver qué más se da. Y nosotros vamos a estar detrás del fenómeno. Dentro de poco vamos a ir a las Islas Canarias. Luis Javier, parece que se está de nuevo moviendo el fenómeno de esas extrañas luces, de esos ovnis, por los cuales se dio a conocer en muchos sectores esas islas. Estaremos atentos y queremos que nos lo sigas contando, ¿vale? Pues por supuesto. Luis Javier, muchas gracias por todo y un abrazo muy grande. A ti un fuerte abrazo y estamos en contacto. Nos vemos pronto, ¿vale?